Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga y bienvenidos a la lección número 3 del estudio que hemos estado compartiendo ya cada jueves, el estudio acerca de el Evangelio. Este estudio que hemos estado llevando y que esperamos que sea muy provechoso para todos ustedes. Hoy tenemos un número de hermanos aquí conectados en la transmisión. Tenemos varios hermanos que van a estar participando, algunos de oraciones y también todos van a estar teniendo lo que es escrituras, lecturas de la Biblia. Vamos a comenzar con una oración inicial por parte del hermano Edwin. Así que vamos a tener a Edwin aquí en la transmisión. Edwin, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, Diego? Prueba, te dejo con la oración inicial. Claro. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Primeramente, antes de hacer la oración, tenemos una petición de nuestra hermana Elisa Aguilar, que pide oración por su hermano Dionisio. Dionisio tiene una úlcera en su ojo, entonces vamos a estar pidiendo por el hermano. Acompáñenme a orar. Señor Padre Celestial, en esta hermosa noche, queremos agradecerte por tenernos reunidos una vez más para poder llevar a cabo este estudio bíblico, Señor, a cargo de nuestro hermano Diego. Señor, pon en su boca palabras, Señor, edificantes para cada uno de nosotros, para que así, Señor, este estudio, que es el arrepentimiento, Señor, nos calque en nuestros corazones. Porque tú sabes, Señor, que el diablo siempre está al acecho de nosotros los cristianos y de todos los seres humanos, Señor. Y a veces el diablo pone en nuestros corazones un corazón duro, pero tú, Señor, tienes la fortaleza, el don de poder ver más allá de nuestros corazones y de nuestras mentes. También te pedimos, Señor, por la petición de la hermana Elizabeth, de su hermano Dionisio, tiene una úlcera en su ojo, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, y que seas tú, Señor, por medio de los doctores, por medio de tu espíritu que esté en nuestro hermano Dionisio, Señor, para que tu bendición llegue hasta él y le sane, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar estas alabanzas y también que tenemos la participación de todos los hermanos. Eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Que Dios te bendiga, Edwin. Muchas gracias por la oración. Hermano, vamos a tener en esta noche una alabanza. Vamos a tener esta alabanza y después de esto comenzaremos con el estudio bíblico. Esta alabanza muy bonita acerca de ti, Señor, es una alabanza que grabamos aquí en la Iglesia de Cristo en Barco.
Muy bien, ahí teníamos esa alabanza. Esperamos que haya sido de edificación para todos. Vamos ahora a tener el estudio bíblico en esta noche acerca de el arrepentimiento. Hemos estado ya 2 noches teniendo el estudio acerca del Evangelio y hoy tenemos la lección número 3 acerca del arrepentimiento. Quiero recordar que si usted, estimado amigo que nos está viendo hoy en vivo, o hermano o hermana que está en vivo con nosotros, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, pues que sea relacionado con el tema, lo puede hacer. Si usted tiene pregunta o comentario que sea relacionado a otro tema, pues vamos a estar contestando esta pregunta o este comentario, pues el día que tengamos ese tema, o podemos conversar con usted por aparte. Ahí tenemos los números de teléfono, el número de teléfono de mi padre, uno de los ancianos, Joaquín Rojas, y también el correo electrónico para que nos pueda contactar. Así que vamos a estar teniendo el estudio en esta noche del Evangelio, el estudio acerca del arrepentimiento. Hace 2 noches atrás, o sea, hace 2 jueves, hoy hizo 15, estuvimos analizando la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y pues resumido, de una manera resumida, podríamos decir que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio? La salvación de las personas. Estuvimos viendo en Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17, cómo el apóstol Pablo explica esto, que dice el versículo 16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús predicaba el Evangelio como una noticia a futuro y salvaba a las personas con su autoridad. Y nosotros predicamos el Evangelio como algo que ya pasó y que debemos obedecer en el presente para obtener la salvación. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hermanos, es importante entender que yo estoy teniendo un tipo de abordaje con este método, con por decirlo de alguna forma, este curso que estamos llevando, en el sentido de que estoy presentando en todas las lecciones cómo Jesús enseñó acerca del Evangelio mientras estuvo en la tierra, esos 3 años de su ministerio, y cómo los discípulos, los apóstoles y los cristianos del primer siglo aplicaron la enseñanza de Jesús en los evangelios, en los 4 evangelios, cómo ellos aplicaron esa misma enseñanza, por ejemplo, en el libro de los Hechos o en las cartas respectivas en las epístolas. Entonces, básicamente este es el procedimiento que estamos teniendo. Hoy vamos a estar viendo el arrepentimiento. Recordemos que hoy hizo 8, la semana pasada estuvimos viendo la lección acerca de creer en el Evangelio y cómo antes de morir Jesús predicaba la necesidad que tienen las personas acerca de creer en el Evangelio para que puedan alcanzar la salvación. Juan capítulo 3, estuvimos viendo cómo Jesús hablaba con Nicodemo, y Juan capítulo 8, cómo Jesús hablaba con todas estas personas y les decía que era necesario creer en el Evangelio, creer en Él para que puedan alcanzar la salvación. Una vez que Jesús resucita, tenemos este texto increíblemente importante, Marcos 16, versículos 15 al 16, donde Jesús envía a los discípulos con la gran comisión de predicar acerca de la necesidad de creer en el Evangelio. Por eso ahí dice en Marcos 16, versículo 15, que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y después dice el versículo 16, el que creyere, o sea, es sumamente importante que las personas crean en el Evangelio, crean que Jesús vino, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, las personas que escuchan el Evangelio, que escuchan este mensaje, pues toman la decisión si creen o no. Discípulos como el apóstol Pablo predicaron la necesidad de creer en el Evangelio para ser salvos, lo vemos en sus cartas,
En Romanos es una de las principales, Romanos 1:16, Romanos capítulo 10, desde el versículo 8 al versículo 17. El versículo 17 termina diciendo el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, creer. Y Efesios 1:13. Y también hay más textos que podríamos agregar a esta necesidad de creer, según lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y vemos que las personas creían en el Evangelio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, tenemos como el apóstol Pablo, junto con Silas, en el capítulo 16 de Hechos, le predicaron al carcelero de Filipos y a toda su familia, y le predicaron acerca de la necesidad de creer. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces le hablaron la palabra de Dios y el carcelero creyó en Jesús. Tenemos también en Hechos 18 el ejemplo de Crispo y cómo todos estos de Corinto creyeron. Discípulos como Felipe predicaron la necesidad de creer en el Evangelio. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8. Dice que las personas de Samaria, cuando escuchaban a Felipe acerca del Evangelio, creían en el Evangelio. Y en Hechos 8:35 al 38, el caso del etíope, donde creyó en el Evangelio. Y el versículo 35 dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le predicó, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que Cristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Y entonces llegaron a cierto lugar que tenía agua, y entonces el etíope preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y así vemos que el etíope, el eunuco, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, hoy vamos a tener el estudio acerca del arrepentimiento. Y quiero comenzar con esta palabra, metanoia. Es una palabra muy, muy importante. Metanoia significa arrepentimiento. Y se divide en dos partes: metá, que significa cambio, y noia significa mente. O sea, prácticamente ahí podríamos decir que el Evangelio es un cambio de mente. Sin embargo, vemos también otra conjugación, una conjugación de metanoia, que en este caso es metanoieo. Metanoieo significa el verbo arrepentirse. Entonces, vamos a estar viendo varios textos bíblicos hoy. Cuando nosotros vemos metanoia o metanoieo en la Biblia, prácticamente lo que necesitamos entender es que nos está diciendo que hay que tener un cambio de mente, el cual resulta en un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Y esta parte me gusta mucho, me llama mucho la atención, hermanos y amigos, porque cuando hablamos de ya sea psicología o consejería o no sé, orientación, incluso psiquiatría, podríamos decir que en todos estos campos tiene que ver mucho con modificación de pensamientos, ayudar a que las personas tengan pensamientos diferentes muchas veces. Y cuando nosotros tratamos con una persona en terapia, ayudamos a una persona que tiene algún tipo de angustia en psicología o en consejería, etcétera, pues muchas veces lo que vamos apuntando es para que la persona llegue a tener un cambio de actitud, un cambio de conducta, la conducta que lo está llevando. Por ejemplo, básicamente para resumir, dar un ejemplo, si una persona está pasando por una crisis de ansiedad, de ataques de pánico, pues podemos comenzar a ver los pensamientos, analizarlos, para que la persona pueda dejar de tener ansiedad o manejar mejor sus crisis de ansiedad. Entonces, todo esto, digamos que hasta cierto punto es muy importante en el área de consejería, y el arrepentimiento, básicamente eso es lo que es. El arrepentimiento es un cambio.
revisar aquí. Les pido las disculpas. Tenemos varios hermanos conectados en el fondo y a veces se conectan pero con audio y entonces tengo que ponerles el mudo para yo no desconcentrarme mucho. Vamos a comenzar ahora sí con los textos bíblicos y recuerden que estoy llevando un procedimiento con este estudio del Evangelio. Primero analizamos digamos en este caso el arrepentimiento, todo el Evangelio acerca de cómo Jesús lo predicó, lo enseñó antes de morir y después vemos cómo lo aplicaron los discípulos, los cristianos en el primer siglo en libros como Hechos y en las epístolas. Vamos a comenzar con el arrepentimiento y cómo Jesús lo enseñó antes de morir. Mateo 4:17, vamos a pedirle al hermano don Mario Obando, que es el encargado de leernos Mateo capítulo 4, versículo 17. El hermano ya está con... ¿Me escucha, hermano? Buenas noches, hermano don Mario, que Dios le bendiga. Amén. Mateo 17:4. Perdón, 4:17. ¿Me escucha? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas gracias, hermano don Mario. Que Dios le bendiga. Excelente. Y entonces vemos que en Mateo capítulo 4, apenas recién comenzado el ministerio de Jesús. Tenemos en Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 3, vemos cómo Jesús comienza su ministerio, es llevado al desierto, las tentaciones que tuvo por el diablo, y estuvo en ayuno, comienza su ministerio, y entonces ya en Mateo capítulo 4, Jesús comienza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros vemos aquí la palabra reino o el término reino de los cielos, entendemos que es la iglesia. La iglesia se está acercando, se ha acercado, y Jesús dice: arrepiéntanse, comiencen de una vez a hacer esta modificación, este cambio de pensamiento, este cambio de conducta. Seguimos con Jesús en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Hoy tenemos a Mauricio con nosotros, que va a estar leyendo estos versículos, así que vamos a traer a Mauricio en vivo a la transmisión para que él nos pueda leer. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? Todo bien, Diego. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mateo 21, 28 al 31 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ven a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mau, perdón, una pregunta. El versículo 29, creo que es la versión internacional que estás usando. ¿Puedes volver a leerla en esa versión, por favor? Esta es la Reina Valera, y el 29 dice: respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Que Dios te bendiga. Ahí vamos a volver de nuevo más adelante con otra lectura. Muy bien, Mauricio nos leyó el versículo o estos versículos y vemos que uno de los 2 hijos arrepentido fue. Básicamente, podríamos resumir el arrepentimiento
en esta ilustración de estos dos hijos? Tenemos a dos hijos, se les da una orden y pues el padre les dice, vayan a trabajar en mi viña, se los dice por separado. Uno dice, sí voy, pero al final no va. El otro dice, no voy, pero arrepentido fue. Entonces, básicamente yo resumiría el arrepentimiento como un cambio de acción, dejar de hacer algo para comenzar a hacer otra cosa, para hacer lo opuesto. Y en esto, por ejemplo, en el área espiritual, estamos hablando de dejar de pecar para comenzar a no pecar. Dejar de hacer algo indebido, algo incorrecto, para comenzar a hacer algo que es correcto, algo que es debido. Espero que eso pues se entienda. Seguimos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 12. El hermano Edwin nos va a estar leyendo ahí. Marcos 6, 7 al 12 dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de sus pies, debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los que aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Muchas gracias, hermano Edwin, que Dios te bendiga por esa lectura. Más adelante vamos a pedirte que lea otro texto. Muy bien, este texto es muy importante en Marcos capítulo 6, que Edwin nos estaba leyendo. Recordemos que Jesús tiene esta comisión específica a estos 12, los envió de dos en dos. Incluso en otro de los evangelios, Jesús envía a 70 y los envía de dos en dos. Les da instrucciones. Pero algo interesante que al final de Marcos capítulo 6, en el versículo 12, nos dice, es que ellos predicaban que las personas se arrepintieran. Este era el mensaje que estaba preparando Jesús, parte del evangelio, parte de antes de que él muriera, era el mensaje para las personas, que las personas lograran un arrepentimiento genuino, un cambio, ¿verdad? Y vemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de creer, porque es muy importante creer en el evangelio, pero no termina todo ahí. No podemos solamente tener en la mente, decir creemos y tal vez decir públicamente sí, creemos que Jesús murió y fue resucitado, sino que es muy importante también el arrepentimiento, que haya un cambio, una modificación, y esto básicamente es una decisión que las personas toman. Muy bien, seguimos con Lucas capítulo 5, versículo 32. En este caso, me gusta que tenemos a Quique Luis Enrique Cascante, lo escribió en el chat de la iglesia en vivo en Lucas 5:32. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ahí estaba prácticamente siendo cuestionado o criticado porque Jesús
pues comía y frecuentaba con muchas personas que no eran necesariamente judíos, personas que otros consideraban pecadores, ¿verdad? Y lastimosamente había una discriminación, y en este caso a Jesús se le estaba cuestionando, criticando o condenando. Y Jesús termina diciendo: vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Prácticamente esto es lo que Jesús dice: es mi propósito haber venido a esto. Vamos a pasar a otro texto, ahí mismo en Lucas, donde Jesús tiene una conversación muy importante, y le vamos a pedir al hermano William Quesada que por favor nos lea Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Vamos a traer a William a la transmisión. Hermano William, buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Dice la palabra de Dios: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchas gracias, hermano William, que Dios lo bendiga. Y ahí pronto estamos pidiéndole que lea otro texto. Muy bien. El hermano William leyó, y en los versículos 3 y 5 dice exactamente lo mismo. En una parte de estos versículos dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El versículo 3, el versículo 5 dice exactamente lo mismo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y es muy interesante este texto, porque a veces algunas personas se preguntan: ¿será que algunas personas merecen algún castigo, merecen algo malo que les pase? En este caso era prácticamente la pregunta que le estaban haciendo a Jesús, de personas que habían sufrido desastres, que habían sufrido accidentes y habían muerto. Y entonces, pues tenían esta pregunta de qué tipo de pecado habían hecho para merecer esto. Jesús dice: no. Todos, al final de cuentas, si no se arrepienten, en este caso, si no nos arrepentimos todos, vamos a sufrir las mismas consecuencias, que es: no vamos a heredar la vida eterna. Lastimosamente, este es el mensaje que tenemos, que recibimos de parte de Jesús, y es una verdad, prácticamente una verdad absoluta. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambios en nuestras vidas, y si no damos frutos de estos cambios, pues vamos a perecer igualmente. Así que es algo que podemos prestar mucha atención. Vamos a continuar leyendo en los evangelios. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 5, versículos 7 y 10. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Me gusta mucho este capítulo, para aquellos que van a estar con nosotros en la transmisión del domingo. Para aquellos que van a estar con nosotros en la transmisión del domingo, les recuerdo que Lucas capítulo 15 va a ser muy importante. Lucas capítulo 15 tenemos 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida. Segundo, la parábola de la moneda perdida. Y después la parábola del hijo pródigo. En los versículos 1 al 7 tenemos cómo este hombre, el pastor de las ovejas, deja las 99 por ir a buscar a una de las ovejas, y regresa con ella en los brazos, y entonces
se regocija porque encontró a esta oveja, y Jesús dice al final: asimismo en los cielos hay más gozo por uno que se arrepiente que por 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Cuando llegamos al versículo 10 y presenta de los versículos 8, 9 y 10 la parábola de la moneda perdida, Jesús termina diciendo prácticamente lo mismo. Va a haber más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y entonces presenta la historia de esta mujer que buscó la moneda, la encontró, reunió a sus amigas y entonces se regocijaron. Cuando nosotros vemos esta historia o estas dos historias de Lucas capítulo 15, por eso muchas veces decimos que cuando una persona toma la decisión de venir a los pies de Cristo, muchas veces decimos: hay fiesta en los cielos. Y muchas veces resulta de Lucas capítulo 15, porque Jesús dice: hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que es un texto muy importante en cuanto al arrepentimiento. Hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y si usted es una persona que hoy nos está escuchando y usted toma la decisión de arrepentirse un día como hoy, de arrepentirse de sus pecados, y tal vez todavía usted no ha obedecido el evangelio, créame, déjeme decirle que va a haber mucho gozo aquí en la tierra con nosotros, pero también en los cielos. Jesús con los ángeles, va a haber mucho gozo allá por cualquier persona que se arrepienta de sus pecados. Vamos a leer Lucas capítulo 19. Tenemos aquí el caso de Zaqueo, y el hermano don Mario va a estar leyendo versículos 7 al 10. Una vez que Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo que se subió al árbol, y hace unos domingos teníamos esta predicación. Zaqueo se subió al árbol, Jesús llega y entra a la casa, todos están murmurando ahí, y el hermano don Mario va a estar leyéndonos estos versículos. Qué gusto verlo de nuevo, don Mario. Dios le bendiga. Lucas 19, 7 al... Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble los suyos. Muchas gracias, don Mario. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por habernos leído este texto. Me encanta Lucas capítulo 19, como ya mencionamos, versículos 7 al 10, porque aquí tenemos la historia de Zaqueo y vemos de manera muy importante que hubo un arrepentimiento. Yo uniría Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31, que nos leyó Mauricio, con Lucas capítulo 19, versículos 7 al 10, que nos acaba de leer don Mario, que es uno de los dos ancianos aquí en la congregación. Estos dos textos yo los pondría como ejemplos perfectos de arrepentimiento. O sea, personas que tomaron la decisión, no fueron obligadas a cambiar. El hijo en Mateo capítulo 21 se le dijo: ve a trabajar en mi viña, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. En Lucas capítulo 19, en los versículos 7 al 10, tenemos a Zaqueo, que es un ejemplo de arrepentimiento, o sea, alguien que modificó su conducta. ¿Qué hacía Zaqueo? Pues Zaqueo le quitaba el dinero a aquellos que eran pues de más escasos recursos, era un cobrador de impuestos, ganaba dinero
de manera, digamos, de manera ilegal, de manera irregular. Y pues él dice, hasta aquí, Jesús ya entró en mi casa, tomo la decisión, me pongo de pie y comienzo a hacer frutos dignos de arrepentimiento, a cambiar mi historia de vida, y son ejemplos perfectos de arrepentimiento. Jesús termina Lucas capítulo 24 diciendo algo muy importante, y en esta transición de Jesús de morir a resucitar, tenemos Lucas capítulo 24, y mi padre va a estar leyéndonos versículos 45 al 47. Así que vamos a traer a la transmisión a mi papá, otro de los ancianos aquí en la congregación. Papi, buenas noches. Buenas noches, hijo, y buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchas gracias, papi, por habernos leído. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros, papi. Muy bien. Mi padre acaba de leer aquí Lucas capítulo 24, y ahí es donde Jesús manifiesta algo muy importante, ¿verdad? Y yo lo resumo de esta forma: comprender las escrituras es comprender el evangelio, y en este caso el arrepentimiento de los pecados. Es prácticamente lo que Jesús en este caso está comisionando a los discípulos, es a ir a predicar el evangelio, a predicar el arrepentimiento. Parte de la gran comisión que nosotros vemos en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, y en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, estos dos textos de la gran comisión no incluyen el arrepentimiento, pero si unimos Lucas 24, versículos 45 al 47, prácticamente tenemos ahí un punto muy importante de Jesús, que Jesús quería intencionalmente que sus discípulos fueran a predicar a todo el mundo. El arrepentimiento es algo sumamente importante. Entonces vamos ahora a ver en la parte derecha de su pantalla, vamos a estar viendo cómo entonces los discípulos estuvieron predicando acerca del arrepentimiento yo le pongo así, post resurrección. O sea, una vez que Jesús resucita, Jesús va al cielo, Jesús dice, ahora es la tarea de los discípulos predicar el evangelio. Entonces, vamos a comenzar con el primer texto que tenemos en el libro de Hechos. Vamos a estar analizando cómo Pedro predicó el arrepentimiento. Algo muy importante es el capítulo 2. Desde el versículo 14 de Hechos capítulo 2, Hechos 2:14, Pedro se pone en pie. Y es muy importante entender que el apóstol Pedro estuvo predicando acerca de la muerte de Jesús, acerca de la sepultura, la resurrección de Jesús. Y entonces llegamos a el versículo 38. Quiero que Mauricio nos lea, por favor, Hechos 2:38 y Hechos 3:19. Vamos a traer de nuevo a la transmisión a Mauricio. Ok, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el otro es Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas gracias, Mauricio, por habernos leído. En este caso, muy importante la predicación de Pedro. Hay que recordar, hermanos y amigos, que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, comienza a predicar en el versículo 14. Y yo quiero que, si es posible, vaya conmigo ahí, no lo tengo en pantalla, Hechos capítulo 2, versículo 14. Quiero enseñarle algo muy importante. En Hechos 2, dice que el versículo 14, que Pedro se puso en pie y comenzó a predicar. Y quiero que analice lo que hemos estado diciendo acerca del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Quiero que vea cómo en el versículo 22, el apóstol Pedro, en Hechos 2:22, el apóstol Pedro comienza a hablar de Jesús. Jesús que estuvo entre vosotros. Y dice el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, parte 1, la muerte de Jesús. Entonces, el apóstol Pedro está predicando exactamente eso. Habla de la muerte de Jesús. Y después, el versículo 24 dice el apóstol Pedro, al cual Dios levantó. La parte final del Evangelio es que Jesús resucitó. Entonces sigue hablando el apóstol Pedro y en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. O sea, toda esta predicación del apóstol Pedro de Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 36, lo que podemos resumir que el apóstol Pedro está diciendo es que Jesús vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Termina el apóstol Pedro en el versículo 36, sus últimas palabras en el sermón fueron, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. O sea, una vez más resume el apóstol Pedro diciendo, ustedes mataron a Jesús, el evangelio es la muerte de Jesús, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Dios le levantó de los muertos. A ellos les quedó sumamente claro. Ellos habían matado a Jesús, pero Jesús había cumplido con el evangelio, con las buenas noticias, que es que Jesús resucitó de los muertos, y por eso ellos en el versículo 37 preguntan, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón, pero el arrepentimiento no es un sentimiento. En los evangelios vimos cómo Judas traicionó a Jesús. Y hay una parte donde nos dice que Judas se sintió arrepentido, pero fue y se ahorcó, no cambió, no tuvo una metanoia. Entonces aquí lo que el apóstol Pedro está enseñando es que hay que tener una metanoia, un arrepentimiento, y metanoieo, que es el verbo ya conjugado, arrepentirse. Entonces cuando en Hechos 2:38 leemos arrepentidos, que Mauricio nos leyó, y en Hechos 3:19 otra vez leemos arrepentidos, básicamente lo que estamos leyendo en el original griego, en el texto griego, de acuerdo al diccionario Strong, es metanoieo, o sea, arrepiéntanse, una acción, una decisión. Y era un paso muy importante. Vamos ahora, seguimos como el apóstol Pedro enseñaba. Una vez que el apóstol Pedro escribe la primera carta, escribe también una segunda carta a todos los que estaban dispersados, los hermanos, los cristianos del primer siglo. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Vamos a traer al hermano Edwin, que nos va a leer 2 de Pedro 3:9, y además nos va a leer también acerca del apóstol Juan. Así que vamos a poner a Edwin en la transmisión. Segunda de Pedro 3:9 dice,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice Primera de Juan, que me gustó mucho, dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Muchas gracias, Edwin, que Dios te bendiga. Y gracias por compartirnos acerca de Juan. ¿Por qué? Porque, bueno, los discípulos, en este caso los apóstoles, tuvieron que continuar predicando el Evangelio. Y el Evangelio es luz, es la salvación para todas las personas. Ya vimos el apóstol Pedro, como dijo en su carta en 2 de Pedro 3:9, que nos leyó Edwin, que este es el propósito de Dios. Dios no está jugando como una marioneta con nosotros, no está disfrutando si una persona no se arrepiente. Y aquí algunas personas tal vez dicen que Dios se está tardando. Dice Pedro, no es que el Señor se está tardando en volver, es nada más que Él es paciente, es muy paciente con nosotros y no quiere que nadie perezca, por eso nos da tantas oportunidades para arrepentirnos, para tener una metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento y un cambio en nuestra conducta. Así que muy, muy importante. Muchas gracias a los hermanos que están escribiendo en el chat de la iglesia. Hay varios y algunos hermanos, como el hermano Luis Enrique, está poniendo varios versículos. Así que muchas gracias, hermano. Vamos ahora a ver el apóstol Pablo y vamos a terminar con el apóstol Pablo, cómo él predica también acerca del arrepentimiento en el libro de los Hechos 17:30. Vamos a tener al hermano William Quesada leyéndonos Hechos capítulo 17, versículo 30. Así que vamos a traer al hermano a la transmisión. Perdón, hermano. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien, hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga y muy buenas noches. Muchas gracias por leer Hechos 17:30. Es un versículo muy, muy importante. El apóstol Pablo, lo que le está diciendo a estas personas, Hechos 17 es un capítulo que a mí me gusta mucho y termina el apóstol Pablo diciendo que Dios prácticamente está pasando por alto toda esta ignorancia. Si lo unimos a 2 de Pedro 3:9, hay una correlación muy importante entre lo que Pedro enseña y lo que Pablo enseña. Pedro utiliza la paciencia, ¿verdad?, de Dios. Dice, Dios es paciente. O sea, tiene muchas razones para ser impaciente. Nosotros le damos esas razones a Dios para que ya Dios diga, ya hasta aquí. Pero no, Dios es paciente. Y Pablo nos habla acerca de la ignorancia. Nosotros tal vez en nuestro actuar podemos reflejar mucha ignorancia y Dios podría decir, ya hasta aquí, demasiada la ignorancia del mundo, pero Dios pues pasa por alto esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, es un mandamiento arrepentirse, es un mandamiento tener un cambio, decidir este cambio. Sigo repitiendo que es una decisión, no es un sentimiento. A veces podríamos confundir nosotros el sentimiento de arrepentido, ¿verdad?, con la decisión de cambiar y de verdaderamente
hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 30. Mi padre se lo sabe de memoria, incluso lo he escuchado cientos de veces decir de memoria también el versículo 31, donde ya el apóstol Pablo entra con el juicio y dice, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo, por aquel a quien levantó de los muertos, es Jesús. O sea, el evangelio incluye el arrepentimiento. Vamos ahora a leer Hechos 26:20. Mi padre va a estar leyendo Hechos 26:20. Tenemos aquí algo muy interesante donde el apóstol Pablo está presentando una defensa con el rey Agripa. Así que mi padre va a estar leyendo este texto. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muchas gracias, papi, por leernos este texto y gracias por haber participado hoy aquí con algunas lecturas. Qué importante lo que lee mi padre, porque en su defensa, el apóstol Pablo le está diciendo aquí al rey, es lo que yo andaba predicando. Predicaba que Jesús había venido, había sido sepultado, había resucitado y que las personas entonces necesitaban arrepentirse. Y esto es lo que anunciaba, o sea, parte del anuncio del evangelio, de las buenas nuevas para salvación, era que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Recuerden lo que Hechos 3:19 el apóstol Pedro decía, Mauricio lo leyó, donde el apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos. El apóstol Pablo también repite esto, arrepiéntanse y se conviertan a Dios. Era la necesidad que el apóstol Pablo anunciaba. Y además de esto, termina diciendo, haciendo obras, acciones dignas de arrepentimiento. Y es maravilloso, llegando ya prácticamente a la conclusión del estudio de hoy, es maravilloso cuando vemos hermanos que han hecho frutos o han hecho obras, acciones dignas de arrepentimiento. Hemos visto hermanos que incluso hoy han estado aquí en esta conexión, han hecho cambio y a veces dan su testimonio de un cambio de vida, cómo era su vida antes, y a pesar de que pues no necesitamos estar recordando cómo era nuestra vida antes de ser cristianos, es bueno saber, comprender, entender que tal vez nuestra vida antes no era la vida que Dios esperaba y que en algún momento tomamos esta decisión de hacer un cambio. Esto es el arrepentimiento, básicamente, hacer un cambio. Y cuando hablamos del evangelio, cuando la persona está con la actitud y la disposición de obedecer el evangelio, la persona tiene este cambio donde dice, yo quiero comenzar a hacer cambios. Déjeme decirle algo muy importante y se lo voy a pedir. No espere a hacer todos los cambios en su vida o cambios muy drásticos y cambios muy grandes para entregarse al Señor, para entregarse a Cristo. Es muy importante que usted tome una decisión, pero hay personas que a veces se quedan con el arrepentimiento como una montaña, una pared muy difícil de escalar. Y entonces esto a veces, lastimosamente, les imposibilita entregarse al Señor y decir, voy a convertirme ahora en un cristiano. Es muy importante la buena intención de hacer cambios y decir, bueno, ya hoy voy a comenzar a hacer cambios, voy a dejar de hacer esto, voy a comenzar a hacer lo otro. Es una decisión muy, muy importante. En resumen, hoy para terminar, hemos visto que la palabra arrepentimiento en los manuscritos originales del idioma griego, el griego antiguo, es metanoia y significa un cambio de pensar, un cambio de mentalidad, un cambio de mente.
que resulta en un cambio de actitud. Antes de morir, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en estos 3 años que tuvo de ministerio, Jesús predicó a las personas la necesidad de arrepentirse. Entonces, de acuerdo a textos como Mateo capítulo 21, la parábola de los 2 hijos, y Lucas capítulo 19, acerca de Zaqueo y su historia, interacción con Jesús, una manera simple para explicar el arrepentimiento es dejar de hacer algo para comenzar a hacer el opuesto, comenzar a hacer algo totalmente diferente. En este caso, dejar de hacer algo malo, comenzar a hacer algo bueno. Después de que Jesús resucitó, apóstoles como Pedro y Pablo y Juan, que el hermano Edwin leía también acerca de Juan, predicaron a las personas la necesidad de arrepentirse. Entonces tenemos toda esta evidencia de Jesús, de Pedro, de Pablo y muchos otros que predicaron a las personas la necesidad de arrepentirse. De acuerdo a textos como Hechos 2:38, las personas que creían en el Evangelio debían tomar una decisión de arrepentirse de sus pecados antes de bautizarse para el perdón de los pecados. En Hechos 2:38 es muy obvio, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese, ese es el orden. Entonces, las personas que creían en el Evangelio, que creían que Jesús había muerto y había resucitado, entonces las personas debían tomar la decisión de arrepentirse antes de ser bautizados. Quiero compartir con ustedes un quiz. Hemos tenido ya 2 quizzes y vamos a tener un tercer quiz. Así que en este chat de la Iglesia de Cristo en Barba, aquí en Facebook, vamos a estar escribiendo el link. Ya tenemos preparado el quiz, es un tercer examen y quiero compartirlo con todos ustedes. Ustedes pueden acceder a este quiz. Es el más pequeño de los quizzes que hemos tenido, son solamente 8 preguntas de falso o verdadero. Hay personas que han estado teniendo o tomando todos los quizzes. Quiero compartir con ustedes los 3. Los 3 quizzes los tienen en pantalla a continuación. Y hay personas que han estado tomando los quizzes. Cuando terminemos la 7ª lección, quiero decirle que pues yo voy a estar haciéndole llegar a las personas que han completado los 7 quizzes un certificado de participación, de que completaron el curso del Evangelio. Le vamos a estar haciendo llegar ese certificado de manera digital. Así que esperamos que usted tome este quiz, el quiz número 3, que usted puede ver en pantalla, de Google Forms. Son solamente 8 preguntas, no creo que le tome 10 minutos si usted ha visto este video hoy, y esperamos que Dios les bendiga. Vamos a terminar hoy con una oración final por parte del hermano William Quesada. Aquí tenemos a varios de los hermanos todavía conectados. El hermano William Quesada va a estar terminando con una oración y después de esto unos anuncios, y me gustaría tener a los ancianos con unas palabras finales, un saludo para la congregación y las personas que nos están viendo. Así que voy a traer al hermano William Quesada y a mi padre a la transmisión. Buenas noches nuevamente. Diego, solo le quito un segundito para expresar algo. Me siento muy contento. Veo ahí conectada a mi sobrina Yoleni y a su compañero Rowdy. Claro. Yoleni es hija de mi hermana Nena. Entonces, quiero expresar, ¿verdad? Decirle a ella que me siento muy contento, que se esté acercando, y expresarle de todo corazón que de parte de la iglesia, que la Iglesia de Cristo en Barba tiene abierto el corazón para ellos dos y para todas las personas que quieran llegar. Oremos. Padre bendito, santo y poderoso eres.
En el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos gracias infinitas por esta nueva oportunidad, estos nuevos minutos, Señor, que nos has regalado para escudriñar, Señor, para entender tu santa palabra. Padre, permite que no importando la forma, Señor, sea una forma directa, sea por internet o el medio que sea, Señor, tu palabra fluya y caiga en los corazones, Padre, para que las personas realmente podamos entender qué es lo que tú quieres, Señor, con tu palabra, y sobre todo ese estudio especial sobre el arrepentimiento, Padre, porque es una de las formas, Señor, para poder acercarnos a Jesucristo y esperar ese día, Señor, tener la gloria eterna, Padre amado. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han esforzado, por nuestro hermano Diego, por ese estudio, y por todos los que de una u otra forma, Señor, contribuyen para que este estudio llegue hasta cada una de las casas de los presentes. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Le enviamos un saludo a Yoleni García Quesada, que está en línea. Bien. Y pues que Dios la bendiga, aunque no la conocemos. Quiero terminar con el hermano don Mario, anciano, y mi papá, que van a estar aquí en un momento en pantalla. Antes de que ellos nos den un saludo a todos, quiero mencionar que hay muchos textos más. Y por ejemplo, hay muchos textos que en el Antiguo Testamento funcionan muy bien para el arrepentimiento. Salmo 51 es uno que recomendamos. Sin embargo, yo no me he enfocado en textos del Antiguo Testamento. Prácticamente solamente hemos estado viendo textos del Nuevo Testamento. Así que vamos a traer al hermano don Mario a la pantalla y los dejo con mi papá, don Mario, con mi papá Joaquín Rojas primero y después don Mario. Bien, hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Realmente me llena mucho de alegría, me llena mucho de gozo saber que, hermanos, estamos aprovechando el tiempo para oír estudios tan importantes, estudios como este del Evangelio, de que se ha hablado específicamente de este aspecto como es el arrepentimiento. Me encanta porque el arrepentimiento es un proceso de vida. O sea que el arrepentimiento, cuando predicamos el plan de salvación y nosotros hacemos referencia a la fe, el arrepentimiento y dos otros aspectos importantes que también Diego va a estar tocando, no necesariamente son solamente un estudio, sino que el arrepentimiento es un proceso de vida. Es decir, el arrepentimiento es tanto para aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo como para aquellos que ya estamos en Cristo, ¿verdad? En Isaías, por ejemplo, encontramos en el capítulo 1, versículos 16 al 18, donde el profeta dice, venid luego y estemos a cuenta, ¿verdad? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dijo, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, dice, comeréis del bien de la tierra, mas si no quisiereis, seréis consumidos a espada, dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y es maravilloso ver cómo Isaías mismo dice, dejad de hacer lo malo. Si usted lee Isaías 1, 16 al 18, ahí lo va a poder encontrar. Dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y yo creo que en la iglesia del Señor, en la iglesia, tenemos la oportunidad para ser cada día que pasa, mejores hombres, mejores mujeres, mejores cristianos. Yo creo que el arrepentimiento debe ser para nosotros una oportunidad cada día para ir dejando de hacer lo que no agrada a Dios y para empezar a hacer lo que a Dios agrada. Entonces, en eso consiste. Y no vamos a llegar nunca a ese estado perfecto de decir, pues ya no pecamos o ya no cometemos errores. No, pero
sí vamos a tener la oportunidad, hermanos, de encontrarnos en esta importante lucha que es prácticamente la actitud que ha de llevarnos al cielo. Dios no va a tener en el cielo gente perfecta, va a tener gente arrepentida, gente que estuvo de acuerdo en hacer cambios, gente que estuvo dispuesta a dejar lo malo y a hacer el bien. Así que yo, hermanos, los felicito a Diego, mi hijo, por ese importante estudio, esta gran responsabilidad de hablar como la Biblia habla. Recordemos lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo también dice allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aquí con nosotros, usted, estimado hermano, estimado amigo, tendrá la oportunidad de ver lo que la Biblia dice. Tendrá la oportunidad de ver las palabras de Dios. Tendrá la oportunidad de ver lo que está escrito. Y nada más que eso. Así que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias y me alegro mucho de verles, de estar con ustedes, aunque sea por medio de esta plataforma, pero también a nuestros amigos que nos visitaron hoy, que Dios les bendiga. Gracias, más bien, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con estos importantes estudios. Dios les guarde. Muchas gracias, papi. Ahora tenemos a don Mario. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, hermanos. Bueno, y en realidad, pues, hermano Joaquín, pues, mi colega, pues, yo creo que no me dejó nada, ya casi todo. Hermano, bueno, tenemos muchos ejemplos de arrepentimiento. Podemos ver el texto de el hijo pródigo, allá en Lucas 15, 11 y 12. Los judíos en Pentecostés, en 2 Corintios 7, 8, 10, Jonás 3, 4. Hermanos, pero este es un tema, bueno, ya la otra semana creo que ya termina, pero no termina. Yo creo que no termina porque, como dice el hermano, cuando uno obedece el evangelio, hay que empezar a ir saneando todas aquellas áreas, todas aquellas áreas que no nos permitían avanzar. Entonces, yo digo que es una saneación interior, como dice Diego, una metanoia, pero una metanoia también significa un cambio de arrepentimiento, pero también más que nada de vida. ¿Por qué más que nada de vida? Porque es nuestra vida la que está en juego. En los dos lados tenemos el mundo de las tinieblas y la vida eterna. Tenemos que escoger esos dos caminos. El arrepentimiento tiene que ser genuino en nuestro interior. Muchas veces que implica mucho también la perseverancia, ¿verdad? Yo no puedo, digamos, que por decir el evangelio y solamente voy cuando los cultos los domingos y tal vez voy a meditar sobre el sermón que se dio, el tema, y pasó, y a la vida cotidiana, el trabajar y el vivir, necesitamos perseverar en la palabra, por medio de la palabra que nosotros vamos a crecer espiritual en una madurez bastante avanzada, y así es como llegamos a ser unos verdaderos cristianos, ¿verdad? Le agradezco a Diego por este estudio que está dando y esto del arrepentimiento tan importante que es. Bueno, le agradezco a todos también los que han estado conectados hoy, todos los que nos están escuchando, y ojalá y Dios permita que por medio de este estudio, pues, hayan almas que quieran salir adelante, crecer espiritualmente, ya, porque al crecer un alma espiritualmente, una madurez, pues también está creciendo la familia, porque van a haber cambios en la persona.
Muchas gracias, hermanos. Buenas noches todos. Amén. Queremos invitarle, como dijo el hermano don Mario, la próxima semana es jueves 25 de junio y tendremos la confesión de fe. Es un tema un poco corto, pero vamos a tener, además de la confesión de fe, vamos a tener tal vez 25 minutos de estudio y vamos a tener tal vez 20 minutos aproximadamente la próxima semana de noche de peticiones de oración. Así que ahora le estaba conversando a los ancianos que vamos a tener este estudio de la confesión de fe el próximo jueves, si Dios lo permite, y ya julio arrancaremos con el bautismo, 2 noches de bautismo, que es jueves 2 de julio, jueves 9 de julio, y terminamos el jueves 16 de julio con la vida cristiana después del bautismo. Muchas gracias a los hermanos que están detrás de cámara ahí, a Mauricio, William Quesada, a Edwin, que Dios les bendiga. Gracias por haber participado esta noche, a los ancianos, a don Mario, a mi papá, a Joaquín, que Dios les bendiga. Y buenas noches a todos los que estuvieron con nosotros. Que Dios les bendiga. Buenas noches.